Hace unos años se estrenó el drama histórico La Guerra de las Corrientes sobre Thomas Edison, George Westinghouse y Nikola Tesla. A través del prisma de esta, sin duda, muy buena película, es muy interesante mirar al verdadero Thomas Edison, interpretado por Benedict Cumberbatch, y también los personajes históricos que se asociaron a él. ¿Era un gran inventor o un manipulador de patentes? La respuesta a esta pregunta, como tantas otras cosas en nuestra vida, no es tan directa y sencilla como parece, así que vamos a resolverla. En este nuevo video también aprenderás algo que no podrás encontrar en Wikipedia, que ampliará enormemente tu visión del mundo y tu comprensión del proceso histórico. Hay spoilers de la película, así que si vas a verla, rebobina hasta el tercer minuto. ¡Vamos! En la historia, Thomas Edison tiene muchas patentes importantes en su haber, incluido un aparato capaz de grabar y reproducir la voz humana. El nuevo juguete capta la imaginación de los estadounidenses y le convierte en una estrella. Gracias al fonógrafo, Edison consigue una audiencia con el presidente de Estados Unidos. Aprovecha la reunión para promover una nueva idea. Quiere llevar la luz eléctrica a los hogares de todo un barrio de Nueva York y más adelante a toda América. Pero los competidores de Edison no se quedan de brazos cruzados. George Westinghouse reconoce una imperfección en el sistema de iluminación de Edison. Utiliza circuitos de corriente continua de baja tensión que hacen que el sistema sea ineficiente a larga distancia. Westinghouse propone transmitir la electricidad con pérdidas mínimas utilizando la corriente alterna. Edison, dolido por los amables intentos de asociación, se niega a cooperar con Westinghouse y se enfrenta a él con demandas y una sórdida manipulación de la prensa. La feroz competencia empuja a Edison a un dilema moral. El hasta ahora reacio inventor comienza a matar animales con generadores de corriente alterna. Reuniendo a la prensa, presenta la primera investidura de un caballo y luego aconseja en secreto la creación de una silla eléctrica impulsada por la corriente por un competidor. Por parte de Westinghouse está Nikola Tesla, a quien Edison no pagó $50,000 por su trabajo. Supuestamente, Tesla malinterpretó su humor americano y no le debía nada. En general, la película desacredita el culto a la personalidad de Edison, derribando el velo de misticismo y patetismo que él mismo creó persistentemente a su alrededor durante su vida, aprovechando la atención del público y manipulando a la prensa. Usted no inventó la bombilla, eso es lo que todo el mundo piensa, escucha Edison. Todos contribuimos, en eso consisten los inventos, responde. Ahora es el momento de mirar al Edison real y no al Edison cinematográfico. ¿En qué se diferencia el personaje histórico de su versión de Hollywood? No tenía formación profesional, ni siquiera general. Fue educado en casa, trabajó como repartidor de periódicos y luego, con solo 15 años, aceptó un trabajo como telegrafista. Cuando era adolescente, empezó a perder la audición, lo que, según él, le permitía estar a solas con sus pensamientos sin distraerse con el ruido de las máquinas telegráficas. Fue en ese trabajo donde Edison se familiarizó con los principios de la electricidad. La idea de mejorar el telégrafo nunca le abandonó y desde los 22 años se dedicó a desarrollar contratos en Nueva York. Entre sus logros se encuentran el telégrafo automático, que aumentó la velocidad de transmisión de 50 a 200 palabras por minuto, el telégrafo cuádruplex que transmitía 4 mensajes a la vez, la máquina de teletipo para transmitir cotizaciones bursátiles. Con el dinero de sus inventos, Edison abrió un laboratorio en un pueblo llamado Menlo Park. Un pequeño invento cada 10 días y algo grande una vez al mes. Fue la tarea que le impulsó a sus subordinados. Más tarde, algunos llamarían con admiración a esta fábrica de inventos como uno de los primeros think tanks de investigación. Algunos añadirían que no recibían mucho dinero, que no había una jornada laboral fija y que cuando el trabajo se paralizaba y el personal estaba al límite, se apartaban los equipos y los dibujos y en su lugar se ponían galletas, jamón, queso, refrescos y cerveza. A menudo, Edison se sentaba en persona ante el pequeño órgano del edificio y se producía una juerga con cantos y bailes. Cuando descansaban, todos volvían a trabajar y a menudo se quedaban dormidos en el trabajo. El mago de Menlo Park fue el primero en introducir la práctica de los cuestionarios detallados para el personal contratado. Las preguntas eran: ¿quién es Plutarco? Edison creía que un inventor necesitaba una visión amplia y una mentalidad abierta. Y si tenía que elegir entre especialista de mente estrecha o diletante con imaginación, solía elegir a este último. Al fin y al cabo, para inventar algo verdaderamente increíble, a veces es mejor no saber que los expertos lo consideren imposible. Se puede cuestionar su carácter, su ambición y su forma de trabajar no tan pura, pero lo cierto es que una jornada laboral típica de Edison duraba entre 16 y 19 horas. Esta obsesión por el trabajo dio sus frutos. En total, poseía los derechos de 1.093 patentes en Estados Unidos y 1.239 en otros países. Sin embargo, no inventó el suyo propio, sino que mejoró lo de otros, llevándolos a las condiciones del mercado, por así decirlo. Cargado de un complejo perfeccionista, le gustaba decir:
Si tomo algo, enseguida me pongo a pensar en cómo se puede mejorar. El segundo complejo de Edison era el deseo de llenar todos sus sectores a los que podía llegar utilizando métodos dudosos. Por no decir otra cosa, simplemente no podía tolerar la existencia de sectores vacíos o ajenos al mercado. En particular, como muchos inventores de la época, Edison creó y patentó rápidamente una de las primeras cámaras de cinestoscopio, y al mismo tiempo inventó la cinematografía junto a la distribución de películas. De este modo, este inventor se convirtió en el primer pirata del video, al duplicar ilegalmente la película de 1902, Un viaje a la luna, en varios cientos de copias. En general, en la primera década y media del siglo pasado, todo el cine estadounidense fue producido y distribuido por la compañía de Edison. Y el resultado de la lucha contra este monopolio fue la creación de Hollywood. Edison, que era un genio de las patentes, no entendió un truco. Se puede patentar cualquier descubrimiento tecnológico, pero no toda una industria. Aunque la ley de patentes estadounidense, que enumera detalladamente todo lo que no se puede patentar, por ejemplo, las leyes de la naturaleza recién descubiertas, no menciona las industrias individuales del entretenimiento. En la práctica, nadie iba a soportar el dictado de Edison en un campo de tan rápido desarrollo como el cine. Los directores y productores descontentos con Edison, uno tras otro, tuvieron que ir de la costa este a la costa oeste, a la soleada California. Allí siempre habían sido tibios con el orden de Washington, adoptando a menudo sus propias leyes en flagrante desafío a las leyes federales. Y México, el salvador de todos sus intrusos, estaba, como se dice, a mano. Y además, el clima, la naturaleza, no provoca hacer fotos. Aunque Edison luchó contra los piratas como un león, en 1915 un tribunal dictaminó que sus actividades en la industria cinematográfica eran una forma oculta de monopolio, y el mago de Menlo Park se vio obligado a retirarse. Para entonces, el trabajo de desarrollo del suburbio de Hollywood en Los Ángeles ya estaba en pleno apogeo. Otro ejemplo llamativo. Alexander Bell presenta al mundo el primer teléfono, una máquina que promete el colapso de la industria telegráfica. Edison tardó unos meses en desarrollar una versión mejorada del invento de Bell, capaz de transmitir el sonido con mayor claridad a mayores distancias. En el proceso, también dio con la idea del fonógrafo, capaz de grabar y reproducir la voz humana por primera vez en la historia. Más tarde, Bell se alegró de la simplicidad del principio, que había pasado por alto cuando inventó el teléfono. Gracias a su invento, Edison pasó a ser conocido como el mago de Menlo Park y se ganó un gran cariño que aprovechó. Gestionó hábilmente su fama haciendo numerosas presentaciones a la prensa y manteniendo correspondencia con inversores a los que sacaba dinero para sus necesidades. Al mismo tiempo, le atraía la idea de introducir la luz eléctrica a los hogares. El alumbrado eléctrico existía, pero solo en las calles, que estaban iluminadas por lámparas de arco. Pero el resplandor era tan fuerte que resultaba incómodo mirarlas e incluso estar cerca de ellas. A su vez, los pisos estaban iluminados por lámparas de gas que olían, calentaban las habitaciones y no eran muy luminosas. Al igual que con el telégrafo y el teléfono, Edison tomó los conocimientos de otra persona y los mejoró considerablemente. En el caso de la iluminación, sin embargo, tuvo que trabajar mucho. Además de diseñar una bombilla que no se quemara en 10 minutos, tuvo que optimizar el enchufe y todo el sistema de suministro de electricidad. La lucha por el derecho a la electrificación de las ciudades obligó a Edison a realizar unas relaciones públicas en negro, patrocinó demostraciones de matanzas de perros callejeros con generadores Westinghouse, y estuvo detrás de la creación de la silla eléctrica, diseñada para la ejecución humana de criminales por corriente alterna. En los periódicos que cubrían la máquina aparecía a menudo el nombre de Westinghouse, lo que perjudicó la campaña de electrificación por corriente alterna. La invención del motor de inducción de corriente alterna por parte de Nikola Tesla, que vendió a Westinghouse, fue decisiva para la guerra de las corrientes. En 1893, Westinghouse consiguió el contrato para iluminar la Feria de la Ciencia de Chicago, demostrando al mundo que su sistema era barato, eficaz y no llevaba a la muerte como había asegurado Edison. Pero hay otro personaje en toda la historia que solo se menciona de pasada en la película, y en general no es muy común que se le recuerde, pero aquí lo haremos. Esta persona se llama J.P. Morgan. En 1878, Edison pronunció la famosa frase: "Haremos electricidad tan barata que solo los ricos quemarán velas". Tras conocer los exitosos experimentos y los ambiciosos planes del joven inventor, J.P. Morgan visita personalmente el laboratorio de Edison y establece un contacto directo. Al fin y al cabo, como se dice, un buen empresario siempre ofrece a la gente por dinero lo que no tiene. Rockefeller ofreció parafina, Gates ofreció Windows, Jobs ofreció el iPhone, Zuckerberg ofreció Facebook. Bueno, Morgan iba a ofrecer a la gente electricidad. Para entonces ya era un líder muy experimentado de su clan. En su haber está la guerra civil de Estados Unidos entre el norte y el sur, pero ciertamente no como carne de cañón. Por ejemplo, al principio de la batalla, John y su compañero compran armas defectuosas a los sureños y las venden a los norteños con un 25% de ganancia. Las operaciones militares del joven JP durante la guerra civil
fueron tan odiosas que más tarde fue investigado por una comisión del Congreso estadounidense, nada menos que por alta traición, pero Morgan se salió con la suya. 4 años de servicio militar convirtieron al joven JP en el maduro John Pierpont Morgan, jefe de uno de los clanes financieros más poderosos de Estados Unidos, a quien se atribuye la frase: "El gran dinero no viene con guantes blancos". Ese mismo año, 1878, JP Morgan, Thomas Edison y varios compañeros fundaron la Edison Electric Light Company. En 1883 producía las 3/4 partes de las lámparas eléctricas de Estados Unidos. A primera vista todo parece funcionar bien, pero ocurre algo que JP odia. A su negocio de electricidad, en el que ha invertido decenas de millones, llega la mismísima guerra de los tickets, y esa es la competencia que los Morgan odian. Al fin y al cabo, los Morgan, los Rockefeller y los Vanderbilt lucharon contra la competencia creando grandes monopolios, cada uno en su campo. En aquellos años existía incluso un término llamado morganización, cuando empresas del mismo perfil se fusionaban en una única estructura para suprimir la competencia entre ellas. Estas fusiones no dependían de la industria. La metalurgia y la banca se morganizaron. Curiosamente, en 1912, las investigaciones antimonopolio que hacían estragos en Estados Unidos también alcanzaron al gran Júpiter, como se solía llamar a JP Morgan. Una vez más, como después de ser acusado de traición, tuvo que defenderse en las audiencias del Senado. Este acérrimo opositor a la competencia no entendía de qué se le acusaba. Es muy revelador que el nombre de JP Morgan esté asociado no solo a Edison, sino también a Nikola Tesla, cuya idea principal fue el proyecto de Wardenclyffe. Se trataba de una estación para transmitir a grandes distancias no solo mensajes, sino también energía. Tesla creía que la propia Tierra y la atmósfera superior podían utilizarse para esa transmisión milagrosa, y lo demostró con experimentos. En 1901, Tesla interesó al líder de la élite financiera de Manhattan, el mismo Morgan, con su proyecto de electricidad inalámbrica. Nikola Tesla dijo que podía construir un enlace transatlántico entre Nueva York y Londres por $150,000. Morgan aceptó dar el dinero para crear la empresa, en la que obtendría el 51% de las acciones y los derechos de muchas de las patentes del inventor. Tesla utilizó el dinero para comprar 200 acres de terreno en las afueras de Nueva York y comenzó a construir allí una estación con una elegante torre. De repente, como si fuera un accidente, todo salió mal. Morgan dejó de financiar el proyecto, exigiendo la inversión del científico y no dándole el control del 51% de la empresa. Tesla comenzó a financiar la construcción de su propio bolsillo, inundando a Morgan con cartas de peticiones humillantes por otros $150,000. Pero Morgan, sin renunciar al control del proyecto, exigió que el científico buscara el dinero por sí mismo. Como resultado, Tesla perdió el terreno que había comprado, los acreedores robaron el singular equipo y la torre fue volada en 1917. Por supuesto, no se trataba del dinero. $300,000 era mucho dinero en aquella época. Pero no para Morgan, que gastaba regularmente varias veces esa cantidad en obras de arte. La cuestión es que, como capitalista al 100%, Morgan existía controlando los precios, distribuyendo la energía y manteniendo a la clase trabajadora en interés de los gigantescos monopolios. La industria de la energía por cable prometía a Morgan y a otros oligarcas enormes beneficios al ampliar la demanda de metales básicos para los cables y de caucho para el aislamiento. Por ejemplo, los Guggenheim, los Baruch y el propio Morgan invirtieron mucho dinero en la minería del cobre en Alaska. Ahora, después de tan elocuentes pinceladas al retrato, es un buen momento para rebobinar un poco y volver a la guerra de las corrientes. Evidentemente, JP no podía tolerar durante mucho tiempo semejante atropello. Así pues, el conflicto científico y técnico en el que se encontraba se resolvió de forma bastante empresarial. Morgan compró una participación mayoritaria en Edison Electric Light en la bolsa, echó a Edison del negocio, le quitó al talentoso serbio las principales patentes de corriente alterna al socio de Tesla, George Westinghouse, y fusionó Edison Electric Light con Thomson Hausen Company. En 1892 en la emblemática empresa del siglo XX, General Electric. Tengo la intención de fusionar Edison Electric con alguno de los competidores más pequeños. ¿Qué tan justo es todo esto para Edison? Bueno, eso depende de cómo se mire. Al fin y al cabo, Edison, con todo su complejo carácter, era sin embargo un empresario muy capaz. La mayoría de sus empresas eran rentables, pero no le interesaba la riqueza como tal. Necesitaba el dinero para trabajar. No necesito los éxitos de los ricos, no necesito caballos ni yates, no tengo tiempo para nada de eso. Necesito un taller, era lo que solía decir. Ahora, después de todo lo que has visto en este video, puedes sacar tus propias conclusiones sobre lo que Thomas Alva Edison aportó al progreso científico y tecnológico y si hay más aspectos negativos o positivos en su legado. Lo más probable es que no se limite a una paleta en blanco y negro. No dudes en publicar tus opiniones en los comentarios, será interesante leerlos. Gracias por vernos y nos vemos en otra edición de Sedición.